Y de esa manera, entonces, esa norma está complementada por el Decreto Supremo 035/2006, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El chofer no puede conducir más allá de las horas permitidas en transporte por carretera. Debiendo descansar un mínimo de 12 horas continuas por cada 10 horas de conducción dentro de un lapso de 24 horas, lo que consta en el cuaderno del conductor. Hay jurisprudencia sobre eso. En Trujillo, por ejemplo, hay jurisprudencia de las salas donde están dando horas extras a los choferes en ciertos casos, y justamente se motivó el debate aquí en Chiclayo por esto. Y luego el Pleno Jurisdiccional Regional de Chiclayo, al que he hecho referencia, que tiene algunos avances importantes, ¿no?, en ese campo, pero espero que en los próximos plenos sigan avanzando, como decía, con un punto clave, ¿no?, que tienen que hacer la caracterización de los choferes. Una vez que diferencien a los choferes, yo creo que allí la cosa va a ser mucho más clara. Deportistas profesionales. Los deportistas tienen desgaste superlativo de energías. La legislación peruana antes establecía que los jugadores de fútbol tenían una jornada de 7 horas, pero esas normas se han ido flexibilizando y entonces hay unos cambios ahí. Normas derogadas como el 046 señalaban que los futbolistas tenían que tener 5 días a la semana, pero las nuevas normas son mucho más claras. O sea, y entonces en la jornada de trabajo de los futbolistas no solamente se cuenta, digamos, los tiempos de entrenamiento, los tiempos de juego, sino incluso los tiempos de estudio. Modernamente ustedes saben que los jugadores se concentran, pasan 2 partidos y comienzan a hacer tácticas, estrategias, a veces puros rayas, puros cuadritos, puros números. Todo eso es tiempo de trabajo. E incluso desplazarse a la concentración también es tiempo de trabajo. Ahora bien, obviamente no es lo mismo hablar de un deportista peruano que de un deportista europeo, porque ellos son de alta competición. Si nosotros le ponemos a los peruanos jornada de trabajo diaria de 7 horas, o sea que imagínense cómo estaría el fútbol, peor, ¿no? Si así hay problemas, imagínense. Ahora bien, si es que ellos pasan las jornadas, teniendo en cuenta, atención, que los futbolistas, muchos están en el campo del derecho civil y del derecho comercial, justamente en algunos casos por sus calidades. Hay trabajadores de alta competición, de alto rendimiento, de grandes nombres que obviamente no están en el derecho de trabajo, porque si no serían costosísimos, ¿verdad? Una CTS como la que gana, por ejemplo, Cristaldo Ronaldo, ¿verdad? Unas vacaciones para Cristaldo Ronaldo, o sea, no funciona, porque esos tienen grandes ingresos. Eso sobre todo para los futbolistas que son contratados, pero bajo un contrato de trabajo. Y entonces, en ese sentido, se cuenta todos esos tiempos. Ahora bien, ¿se podría hablar de horas extras si se trata de contratos que están, digamos, exceptuados la jornada máxima? Yo creo que sí, pero en este caso hay una particularidad. Y es de que, por ejemplo, miren, en las concentraciones, ¿los trabajadores están estresados o más bien están relajados? Tema en discusión. Porque normalmente en las concentraciones comienzan a hacer bromas, se ponen a jugar casino, ¿verdad? Ustedes han visto las barbaridades que pasan a veces con los terroristas, ¿no? Que cuando se descuidan los que los controlan, comienzan incluso a bailar y a tomar, ¿verdad? Pero fuera de esas, digamos, anomalías o patologías que a veces pasan, lo real y lo concreto es que cuando están en la concentración, más bien para ellos es un relax, es un esparcimiento. Entonces, ¿cómo sería que van a mejorar horas extras en ese tiempo? Otra vez, punto para una investigación sobre el particular. Otra cosa, miren ustedes, ¿no? Como derivado de esto, los futbolistas no pueden cobrar domingos y feriados. Sería un contrasentido, porque justamente en el Perú los días donde juegan son esos. En Europa juegan todos los días, pero aquí normalmente es fines de semana, y entonces sería contraproducente que cobre domingos y feriados, ¿no? Bonificación por turno nocturno porque juegan en la noche, etc. Creo que ahí hay que desglosar el camino mucho más específicamente. Docentes particulares. Allí ven ustedes cómo es que también la legislación va en contracorriente de lo que dispone digamos, la experiencia internacional. Recuerden, ¿no? En el caso de los docentes, pues la jornada de trabajo es 24 horas. Pero normalmente esas 24 horas son de tiempo efectivo, o sea, son de tiempo lectivo. Y lo demás se supone que tienen que dedicarse a preparar clases, evaluar, ¿no?
tener reuniones con los padres de familia, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado entre la ley 24029 y la ley 29062, que ha sido modificada hace cerca de 2 años. Antes las jornadas eran 24 horas pedagógicas y según los reglamentos de educación las horas pedagógicas son 45 minutos. Ahora, en la nueva ley 29062 les han puesto 30 horas cronológicas semanales. O sea que, en el caso nuestro, en los profesores comienza a haber más trabajo. Bueno, tiene sus justificaciones en parte, porque la educación anda gravísima, pero ese es otro tema, ¿no? Desde el punto de vista laboral, que es el que ahora nos compete, y entendiendo que el debate es mucho más profundo en otros campos, pues allí se ha extendido la jornada a las 30 horas cronológicas, de las cuales 25 tienen que ser en aula, luego 5 en labores complementarias, o sea, atender a los alumnos, ¿no? Consejos, tutorías, atender a los padres de familia, etcétera, etcétera. Y aparte también, dentro de ese horario, el que quiere dedicarse a la investigación le pueden considerar hasta 10 horas de investigación, o sea, tendría que tener 20 horas, ¿no? cronológicas, más 10 horas de investigación, y con eso completa sus 30 horas. Eso no funciona para los directores y subdirectores, cuya jornada es 40 horas cronológicas por semana. Los médicos también tienen una jornada especial de trabajo, 6 horas semanales o 6 horas diarias o 36 horas semanales, o también 150 horas al mes. En esas 150 horas o las 6 horas diarias o las 150 mensuales se incluyen los trabajos de guardia, y entonces ellos tienen trabajo suplementario, guardias extraordinarias cuando pasan a 150 horas mensuales. Y ellos, atención, ¿no? El decreto legislativo 559, hay una polémica si se les aplica solo a los médicos del régimen laboral público y no a los del régimen laboral privado, lo cual no es así, igual que la ley de los docentes. Hay unos que sostienen que la ley de los docentes es solamente para el Magisterio Nacional y no es para los docentes del régimen privado, igual que no es la ley de los médicos para los médicos del régimen privado. Atención, las dos leyes son para el régimen laboral público primero, porque hayan sido diseñadas, pero también se aplican al régimen laboral privado en lo pertinente, no en todo, pero sí en muchos de sus aspectos. Y en ese sentido hay casaciones incluso para los médicos. Un caso de salud, ¿no? Donde se ha dispuesto que los médicos tienen horas extras, si es que los hacen trabajar más de esas horas, porque a veces en el mundo popular y en el mundo empresarial piensan que el médico tiene que trabajar 8 horas, ¿no? Y por tanto tiene que trabajar 206 horas mensuales y así por el estilo. Y entonces en ese sentido no, la ley de los médicos 559 es para el régimen laboral privado en lo pertinente y para el régimen laboral público en su totalidad, para los médicos que están en los dos sistemas. Por eso es que ustedes tienen médicos en el régimen público, MINSA, médicos en el sector privado, salud, y todo lo que es el ejercicio privado de la medicina. Entonces a ellos se les aplica también esta jornada máxima. Es falsa la idea, incorrecta técnicamente decir, ¿no?, que ellos como tal régimen privado que trabajan las 8 horas. Su ley es para todos los sectores en lo pertinente. Los menores, lo que les decía antes, miren ustedes, ¿no? Allí tienen que los menores tienen jornada máxima y por tanto tendrían horas extras después de sus jornadas máximas. La idea es que sí, ¿verdad? Ellos tendrían horas extras si su contrato no está dentro de los que hemos dicho, porque también los menores podrían estar en trabajos no sujetos a fiscalización inmediata, por supuesto. Los menores podrían estar en actividades de vigilancia también, y entonces allí hay que manejar la legislación de manera diferenciada. No se les aplica la legislación común, sino en este caso tendrían que aplicarle las normas específicas de los menores. Y los de 12 a 14 años trabajan, como decía, 4 horas diarias o 24 semanales. Los de 15 a 17 años trabajan 6 horas diarias o 36 semanales. El trabajo nocturno está prohibido. Y en el sector de ellos, miren, en el derecho común, la jornada nocturna es de 10 de la noche a 6 de la mañana. En el caso de ellos no, es de 7 de la noche, perdón, desde las 19 horas hasta las 7 horas. Y el juez puede